Este video está dedicado definitivamente a mi compadre ahora, el gran Daniel Rubiano. Gracias por creer, gracias por haberme presentado esta música tan maravillosa y gracias por seguir estando en esta situación y por entenderme y hacerme dar y dejarme claro que el punk y el punk rock exactamente es sobre ser coherente y sobre ser fiel consigo mismo y con la música misma y con el sentir mismo. Se vive acá. No, se vive acá y se vive acá. No necesariamente es una estética. Nunca lo fue. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos a un video más mío en mi canalcito, Cristian Díaz. Sí, señores. Y pues bienvenidos. Feliz año. Después de mucho tiempo que los dejé un poquito descuidados. De hecho, el último video que yo hice fue del año pasado, por allá en noviembre, celebrando y conmemorando el que hasta ese momento había sido mi mejor concierto, mi concierto favorito, el que consideraba que era el mejor concierto de mi vida, el mejor recital, la mejor, la mejor muestra musical en vivo que llegué a vivir. Hasta el momento que fue con Pearl Jam. Y pues resulta que de pronto le llegó un contendiente muy interesante, al cual ya de por sí yo le había generado bastante expectativa y créanme que no, para nada me decepcionó. Sí, señores. 2 días después de haber vivido esto, todavía tengo este concierto en mi mente y está fuerte el guayabo en cierta medida, pero el trabajo en este caso también aliena un poco y me ha hecho también dejarlo de un poquito de lado, pero quería hablar obviamente de lo que fue mi experiencia con ni más ni menos que con My Chemical Romance. Sí, señores, después de muchísimo tiempo realmente y de que esta banda se convirtiera en una de mis bandas favoritas desde el año 2011 exactamente, a pesar de que yo los conozco pues desde que sacaron sus discos principales como el Three Cheers for Sweet Revenge y el mismo Black Parade. Eh, Les empecé a ganar más cariño exactamente con el Danger Days y sobre todo con un concierto por ahí en Reading, Inglaterra. Y pues que me hizo entender que esta banda es debería, o por lo menos se veía que era una aplanadora en vivo. Y sí, son una aplanadora en vivo. Y pues bueno, aquí están mis muy humildes apreciaciones de lo que fue esa hermosísima y grandiosa aventura. Y les voy a explicar por qué posiblemente My Chemical Romance se convirtió en mi concierto favorito de la vida. Realmente lo que viví aquel martes pasado fue una cosa que hasta este momento todavía no lo puedo realmente asimilar o que lo pude dejar en ese momento y que tuve hasta incluso epifanías en cierta medida. Interesante eso, porque uno se encuentra a veces consigo mismo en lo que uno ama. Y yo me encuentro definitivamente en la música y en los conciertos también, sobre todo porque, y citando a la gran, a la gran Sara Uribe, Diana Uribe, perdón, la gran Diana Uribe, la historiadora, ella dice que cada concierto que ella vive es una peregrinación. No hay mejor manera de poder definir la experiencia que una persona apasionada y melómana por la música, melómana, perdón, melómana por la música, puede sentir. Entonces hablemos, retrocedamos 20 años hacia atrás. My Chemical Romance en su momento, en el que era el auge del emo y toda esta cuestión del movimiento emo, no tanto el género, a pesar de que también sí llegó en cierta medida a definirse como tal eso, a pesar de que lo que en su momento se le llamaba emo era más bien una variación del post-hardcore llamada screamo, pues era concebido de una manera muy distinta hace 20 años. Este año, 2026, celebro 20 años desde que conocí el rock y que empecé a escuchar este género tan loco y tan único y que me ha permitido tener aventuras tan hermosas desde conocer a mis mejores amigos hasta aventurarme de plano, hablar de música, hacer podcasts, tener bandas, eh, incursionar, conocer gente de todo tipo. Muy agradecido realmente estoy con este universo, pues entonces qué mejor manera de volver, que de celebrar el estar escuchando esta música durante tanto tiempo, que volviendo a las raíces, volviendo a lo básico, volviendo a lo principal, y una de esas fue precisamente volver y ver a estos manes en vivo por primera vez en Colombia, porque fue la primera vez, ¿sí? Y pues sí, en ese momento, hace 20 años, yo estaba en el colegio, yo estaba en noveno grado. En ese entonces conocí a los que terminaron siendo los amigos de la vida en cierta medida.
Y pues empezamos de una manera muy interesante. Las personas de más vieja data que son rockeras, ellos comentan cosas como que intercambiaban cassettes y o que grababan las canciones en la radio y que no habían muchos medios difusores de la música y todo esto. Nosotros llegamos a un tiempo en el que el internet estaba empezando a tomar su auge ya netamente y ya estaba con unos años bastante establecido en nuestro país, que apenas y en este caso la gente podía acceder, la gente de clase media baja podía acceder a jugar videojuegos como tal, ¿sí? Y que nosotros teníamos los DVDs y los DVDs piratas y teníamos los CDs y los CDs piratas. Yo conocí a mis amigos, fue básicamente intercambiando y nutriéndome de ellos, de sus CDs piratas y sus DVDs piratas. Y muchos de ellos y la colección particular que yo tenía alrededor de eso era pues un CD piratón de Green Day al cual lo rayé hasta más no poder, ¿sí? Uno de MTV con los grandes éxitos en el cual conocía Metallica, conocía Blink-182 y conocía Rammstein, por ejemplo. Y también tenía el Black Parade de My Chemical Romance, aunque no lo tornaba tanto. Me gustaba más bien y también recuerdo mucho que tenía un DVD de los videos específicamente de Three Cheers for Sweet Revenge, el que para muchos es de hecho el mejor disco de My Chemical Romance. Y sí, estoy de acuerdo, para mí ese es el mejor disco, a pesar de que el Black Parade, y más en vivo y más como lo viví en su momento, pues se sustenta bastante bien porque es tan querido. Y pues vamos con eso, ¿listo? Entonces en ese entonces era muy complicado decir que te gustaba eso, o que te gustaba Panda, o que te gustaba Allison, o que te gustaba División Minúscula, que eran estas bandas que abarcaron el movimiento emo en Latinoamérica, porque eran básicamente señales, por lo menos para la gente más true, de que eras un poser, y no es solamente que eras un poser, sino que te gustaba música que de pronto era muy carente de masculinidad, ¿sí? Por el hecho de ser tan emocionalmente tan abierta. Y eso también es algo que, por ejemplo, 20 años después, pues lo reflexiono con algo de como de, qué pendejos eran ciertos rockeros en cierta medida, la verdad, y con todo el respeto se los digo. Más bien, con todo el irrespeto se los digo, porque realmente, pues, si había una manera en este caso de querer ingresar a este mundo, era, digamos, mediante bandas, como lo diría el canal de Amusia, bandas periféricas, bandas conocidas. Uno no entró en este caso a este mundo escuchando Cream Crimson o escuchando Rush de primerazo, o en el metal, por ejemplo, escuchando Symphony X o escuchando, no sé, Cannibal Corpse. No, uno inició escuchando bandas periféricas precisamente, ¿sí? Los metaleros iniciaron escuchando Linkin Park. Persona que me diga que no le guste Maná es un mentiroso, o que no le llegó a gustar Maná es un mentiroso. Persona que no me diga que no le gustan Los Prisioneros es porque simplemente no tiene, y latina sobre todo, ¿sí? Es que simplemente no tiene sentido latinoamericano, ahora que estuvo tan reciente lo del concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿sí? Entonces hay que tener presente ciertas cosas. Uno también tiene que volver a sus raíces y tiene que ser honesto y entender que quien le gusta la música, le gusta la música. Y que no debe haber esa tontería de elitismos musicales. Y en ese momento sí que había mucho eso. Y pues el emo exactamente estaba como en un nivel muy inferior en contraste con pues el resto de las bandas under, perdón, de las bandas under o las bandas conocidas o las bandas queridas por este círculo más hermético, ¿sí? Pero ocurría, ¿sí? Y sin embargo, yo era emo de closet y terminé escuchando todas estas bandas a escondiditas y luego mientras a la vez también terminaba escuchando, de hecho, terminé escuchando bandas un poco más aceptadas y queridas por el círculo, por estos círculos como Ira, por ejemplo, que hace 20 años de hecho los conocí, ¿sí? Eh, pues como Ira, como Escorbuto, lo que un punk exactamente escucha. Y que en la universidad lo afiancé más porque fue precisamente en la universidad que se estableció y que realmente me radiqué en este caso y me enamoré netamente del punk, ¿sí? Y ya ahora últimamente pues mucho más con el post-punk y toda esa cuestión. Entonces, 20 años después de estar en este momento, 2026, quería iniciar este año con un concierto único como iba a ser My Chemical Romance. Yo dije que si venían a Colombia iba a verlo sin ningún temor. Y esta vez sí no compré la boleta digamos sobre el tiempo, sino que la compré así como esa gente toda fibrada que la compra así en preventa y toda esa cosa. Yo hice eso, ¿sí? Este concierto lo llevo esperando desde hace ya 8 meses, si no es que más realmente. Y pues se me alargó un poquito la espera porque al inicio de este año a nosotros nos pospusieron el concierto. Y yo quedé como, oh, ¿por qué?
¿Por qué? Iba a ser el 22 de enero y no se dio. Se aplazó el 10 y yo dije, bueno, con tal de que se dé, yo no me voy a quejar, ¿sí? Porque tenía esa amarga experiencia, porque sí, yo fui uno de los pelotudos, no diría pelotudos, más bien, yo fui una de esas personas, infortunadamente, con demasiada malísima suerte, muy, muy, muy mala suerte, que fue el concierto fallido que no se dio de Kendrick Lamar. Vi el escenario afuera, estaba todo montado y nos hicieron esperar como unos estúpidos durante muchas horas, weón. Yo esperé 3 horas. Hubo gente que esperó mucho más. Y realmente que para que no se diera este show y que simplemente nos echaran como si fueran perros, como si dijeran, ya, ya no se va a hacer, ya, lárguense. Parce, ¿sí? Terrible eso. Terrible eso. Y no dieron una explicación como tal. Y a algunos no les pagaron del todo. A otros simplemente, no, por ejemplo en mi caso, se nos dio la chance de poder cambiar ese concierto con otro. ¿Qué se puede decir? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Bueno, llegó el 10 de febrero del 2026. Yo tenía una esperanza, una expectativa bastante alta y eso es muy raro porque porque normalmente cuando yo le tengo, cuando usualmente llego a tener la expectativa muy fuerte a un concierto, normalmente que me hypeo demasiado y no lo disfruto tan bien, ¿sí? Me pasó mucho con Arcade Fire, de hecho, me pasó con Arcade Fire y me pasó también con qué otra banda fue que me pasó. Me pasó con... No, solamente me pasó con Arcade Fire. Era una banda de culto que yo quería mucho y mucho y mucho y le tenía mucha expectativa. Hasta incluso ese mismo día tocó Blink-182. Me gustó un poquito más Blink-182, a pesar de que obviamente pues era la mejor banda Arcade Fire por encima de Blink, y con el respeto se los digo, sí. Pero Blink lo hizo bien. A Blink no le tuve tanta expectativa y me rompió la cabeza. The Offspring les tenía expectativa media y me rompieron demasiado la cabeza, ¿sí? Entonces son esas cosas, de pronto es como que sí, algunas sí, a veces no. Lo mismo me pasó un poquito con The Cure, a pesar de que The Cure, o sea, The Cure está por encima del bien y del mal. Y eso es algo que no voy a discutirlo y que de hecho, si vuelven otra vez a este país, yo me soy ese concierto de nuevo, obviamente, ¿sí? Pero bueno, llegamos al Vive Claro muy después de las 6 de la tarde. Estaba ya oscurito y había llovido y yo dije, no, nos va a volver a diluviar como ocurrió con Green Day. Pero bueno, interesante que eso hubiese sido así. Porque, vea, interesante, a Green Day le tenía una expectativa media alta uy, y fue grandiosa, sobre todo por el hecho de permitirme ser yo mismo en ese concierto y meterme a los pogos, a pesar de que pues uno diría, pero es que si se va a ver es una banda, no, parce, si se da la chance de poguear, pogueen, weón. De eso se va también los conciertos, de sudar, de transpirar, de exhumar su alma, sobre todo, eso es importantísimo. Y sí que lo pude corroborar el martes pasado. Entonces, también, ¿qué pasó? Pues resulta que pues llegamos, había diluviado, había llovido, no nos habíamos mojado, pero pudimos ver los ecos, por ejemplo, pasando con mi compadre, con Daniel, el Parque Simón Bolívar y viendo todo el bosque, el parquecito, la parte de los árboles neblinos. Y yo, uy, no, esto está haciendo un frío fatal. Y pues bueno, llegamos al Vive Claro, estaba seco, tiempo seco, y yo, bueno, está bien. Yo dije como que espero y no nos llueva. De todas formas, yo había llevado mi chuspita, estaba un poco resfriado, con un temor muy fuerte de que me dañara, de que me hiciera muchísimo daño el concierto. Y pues hasta el momento estoy bien, ¿sí? Me escucho un poco gangoso porque obviamente la boté toda y pues el frío y todas estas cosas, pero estoy bien. Entonces también tenía muchos, pues la vejez también un poquito, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Tengo 33 años y se notan. Entonces yo llegué, entré tal y volvemos otra vez con esto. Afortunadamente hay que tener en cuenta una cosa. Afortunadamente el Vive Claro ha mejorado mucho en estos aspectos. Aquí sí no voy a hacer mala leche, ¿sí? Mejoró mucho. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el ingreso, bien. La salida fue un poquito caótica, eso todavía tiene que seguirlo mejorando. Han presentado mejores medidas alrededor de cómo atender, por ejemplo, la acústica afuera, para evitar, por ejemplo, molestar a la gente del hospital, el hospital universitario, y sobre todo, pues también a los vecinos, porque yo entiendo que también sé que hay gente, que ese es un barrio de un corte de clase alta, entonces también es importante, media alta, de hecho, más alta que cualquier otra cosa, y pues que son de vieja data, entonces pues el no molestarlos es también importantísimo, ¿no? Y entonces ahí se ha ido mejorando ciertas cosas. La salida sí fue un poquito semi caótica, a pesar de que la gente pudo acceder en este caso a la salida, y eso me pareció muy bueno. A Transmilenio bien ahí.
Pero por ejemplo, para lo que son salidas de vehículos, uy, 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 uy. Pero bueno, menos mal que por lo menos pues fue en moto y no fue tan incómodo en cierta medida. Fue un poco tumultuoso, pero fue manejable. Pero hubiese sido un poco más complejo si hubiese sido en carro, porque cerraron muchas calles y pues, sí. Entonces, ya muy entrados después de las 6 y todo esto, pues estábamos con cierto temor de que nos demoraran mucho. La entrada fue rápida, fue particular, muy bien ahí, o sea, pum, pum, pum y hágale, ta. Y ya estamos ya dentro y, cómo se ve hermoso el Vive Claro. Aunque el momento en que llegamos estaban todavía, pues la gente no había entrado, se veía medio solito. Y yo dije como, ay, 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 uy, 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 como que no va a ir mucha gente. Mentiras, se llenó completamente, ¿sí? Simplemente que pues era martes, lo pusieron en un día que ni siquiera es mitad de semana. Hubiese sido miércoles, uno dice listo. Pero lo pusieron un martes, güey, un martes, ¿listo? Pero bueno, se llenó, sí, hubo gente, ¿sí? Alrededor de 30.000 personas, pongámosle 32.000 personas, sí se sintieron completamente. El Vive Claro se vio enorme. Y me gustó eso. Entonces, estábamos muy a la expectativa de dos bandas. Además que esa es otra cosa. Ese era un señor concierto porque yo también, aparte de My Chemical Romance, aparte de My Chem, yo le tenía expectativa también a The Hives. Los Colmenas, el gran Pele Angvest, creo que es que se llama Pele Howlen Angvest y compañía. Me gustó mucho la banda en vivo. O sea, hay que tener en cuenta mucho eso. Uno, la banda en vivo mueve mucho. Pele, por algo es que quería hacer y estaba opcionado, de hecho, a ser el vocalista de reemplazo mientras se estaba recuperando Brian Johnson de AC/DC. Él hubiese sido un grandioso vocalista de AC/DC, definitivamente, sí. Pero lo de él es básicamente bajarse, sudar, que le peguen, pegarse. Eso es lo de él. El hombre, a pesar de que el público que estaba no los tenía como tan bien referenciados, y eso me llamó muchísimo la atención, porque definitivamente es uno de los mejores actos en vivo, pues me gustó. Lo que pasa es que, listo, movió a la gente, pero me di cuenta que obviamente no sabían, mucha gente no conocía las canciones de los Hives, y pues da cagada, realmente. Uno, eso, y dos, el sonido no les jugó mucho a su favor. Jugaron con un sonido más bien moderadito y yo como, necesito ese punch y también necesito un público que sí se sepa las canciones para sollarme The Hives, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tocaron exactamente Hate to Say I Told You So, pues sí, la gente se movió, pero yo es como que no, yo quiero como es en Argentina, como es en Chile, que se poguean y se cascan y todo esto. Esta banda ya ha tocado 3 veces, esta fue su tercera vez en Colombia. Y la segunda fue en el Stereo Picnic y movió un poquito más a pesar de que ese día les llovió feísimo, ¿sí? Y pues el sonido también dio un poquito de ver así como que necesito fuercita, necesito ese punch porque esa banda truena con punch, ¿sí? A pesar de eso, con lo que tuvieron, movieron gente, la gente les copió resto interesantemente, pero ya muy al final, y eso es lo que da cagada, ¿sí? Tic Tic Boom sonó una locura, pero yo quería ese Jump the Fuck Up que hace que, pues obviamente, Pele hace que la gente se agache y como que hacen que todo el mundo estalle en un jolgorio loco. Y no pasó, yo creo que yo quedé como, ¡ay, ay, ay! Entonces, cuando vuelvan The Hives merece exactamente un concierto, y eso sí, por favor, lo pido. Gente de Páramo, traigan a los Hives solos. Un concierto individual y vea que yo le pago a esto porque en definitiva es una banda que realmente es uno de los mejores actos de rock actualmente, ¿sí? No es una banda nueva, para nada que no. Pele Angfest tiene como 47, 48 años, ¿sí? Son contemporáneos exactamente con los con My Chemical Romance. Pero pero pues es eso realmente. Bogus Operandi, Rigor Mortis Radio, que es una de mis canciones favoritas, de hecho, de los Hives. Walk Idiot Walk, en Countdown to Shout Down Come On, que básicamente es simplemente la letra es Come On, ¿sí? Y The Hives Forever, Forever The Hives, pues dejaron bastante prendida la noche, ¿sí? Y me dio mucha risa porque pues Pele Angvest, el vocalista, estaba azarando demasiado a la gente como, ya viene My Chemical Romance, y la gente, ¡sí! Pero por el momento, más música de The Hives. Y yo, ¡ah! Entonces hicieron un meme, de hecho, con Cosmo, de los Padrinos Mágicos, con eso, ¿sí? Entonces, muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso. Estamos esperando, al parecer, a Chip Canario. Y pues terminamos teniendo a Cosmo, pero ojalá hubiese sido Cosmo así. Pele Agves definitivamente es uno de los mejores frontmans que he visto. Pero necesito tener a la banda más cerca, necesito un concierto más privado y necesito sudarlos
para realmente saber cómo es que son en vivo, realmente. Y sí, es una banda muy buena, eso sí es seguro, sí, definitivamente sí fue así. Pero el público fue lo que falló un poquito en ese sentido. Y eso también tengo que ser un poquito sincero, pero porque la gente pues estaba esperando obviamente a los Maikem y pues completamente entendible en ese sentido. Bueno, les hace falta un show completo de los Hypes. Obviamente, si ustedes tienen la oportunidad de ver a The Hypes, ni lo duden porque realmente el man la mueve mucho. Además que el tipo fue muy querido, hablando con un español todo pocho, raro también. Pero dando lo mejor posible y pronunciando de la mejor manera que podía realmente este hombre sueco, ¿sí? Y por ahí vi al baterista ahí como Chris Dangerous, creo que se llama, pasándola un poquito raro porque pues le dio mal de altura, le dio un poquito, estaba solo chadito. Bueno, estaba ahogándose, ¿sí? Y estaba ahí en pleno, que esa es otra cosa que tienen los Hypes, y es que en vivo ellos tienen ninjas, tienen gente como lo que es un roadie, en teoría, que están vestidos como ninjas, simplemente para que supuestamente la gente no los vea, pues son muy evidentes. Uno de ellos ahí tocando la pandereta, y hubo otro exactamente con una bala de oxígeno, dándole oxígeno mientras al baterista, mientras estaba ahí rompiéndola y dándole y dándole y dándole, y pues muy chistoso esa cosa, pero a la vez como que, la altura es fuerte, ¿sí? Pele se las oyó y pues los Hypes lo saben hacer y aún así rompieron mucho y pues para muchas bandas que no están acostumbradas a la altura, realmente pues dieron un show bastante prolijo, muy cumplidor, realmente. Y pues bueno, tocaron, eso sí, hay que tener en cuenta una cosa con los horarios, y es que decían los horarios que The Hype se iba a tocar a las 7. No, ellos tocaron de hecho un poquito tarde, tocaron como ya a las 7:20, casi 7:30. Y yo dije, estos manes, pues van a hacer que de pronto Maiken toque un poquito tarde. No, tocaron exactamente como unos 40 minutos. De pronto sí hubo un respeto muy fuerte con eso. Y siento que obviamente My Chemical Romance tiene una particularidad, y es que ellos son como muy británicos. Y ya les explico por qué. ¿Listo? Bueno, una de las cosas que tengo que tener y que tengo que definitivamente mencionar es que eh, hubo gente de todo tipo, desde chavos muy chavitos, aunque no tan chavitos más bien, desde chavos en sus 20 hasta personas en sus 30, incluso 40, ¿sí? Con unas pintas geniales, realmente eso es algo que también tengo que decir. La gente que fue a ver a My Chemical Romance sacó a relucir su estética, ¿sí? Vi mucho color, en este caso, que mucho tartán, muchos cuadros realmente, y qué genial eso, de verdad que me gustó muchísimo ver gente en tartán, ver mucha gente en cuadros, y además que lo jugaron de muchas maneras, nenas muy lindas utilizando unas faldas así súper elaboradas, utilizando chaquetas, ¿sí? Hombres también muy bien sobreestilizados, y pues obviamente hubo gente que estaba con la estética pues del video de Elena, o sea, camisa negra, corbata roja, muy al estilo también de Green Day en American Idiot. Y pues bueno, gente muy bonita y muy bien elaborada. Yo también tenía mi pinta, e irónicamente también me fui con una especie de semitartán, pero no lo pude sacar a relucir porque ese día estaba haciendo un frío horrible y yo estaba, y pues bueno, y pues venía de trabajar, ¿sí? Digamos que lo lucí un poquito más allá en mi trabajo que exactamente en el concierto donde iba a ser. Y pues sí, ese día sí decidí irme lo más fashionista que podía en los términos que manejo y entiendo que es ser fashionista. Entre estas estaba con esta poderosa camiseta, ¿sí? Sí, que realmente pues la tengo aquí, la hizo aquí y va a estar en mi memoria completamente. Y pues bueno, 9 de la noche, la espera terminó. Y ellos iniciaron muy puntuales. Algo que me gusta mucho de My Chemical Romance es que dice que si van a tocar a las 9 es. ¿Sí? De hecho, exactamente se tomaron que a las 9:01 fue que comenzó este concierto, ¿sí? Y comenzó el acabose, ¿listo? Comenzaron exactamente con una intro, que esto es algo que las bandas, toda banda para hacerse notar o para hacerles saber que ya van a comenzar, le suben un poquito en el house mix el volumen a cierta canción reconocida para decir, bueno, aquí estamos y para adelante vamos. ¿Cuál sonó? Mr. Blue Sky del Electro Light Orchestra. Qué locura eso realmente, ¿sí? Y pues toda la gente está andando así, y chévere. Con Green Day fue Bohemian Rhapsody. Y pues bueno, también estuvo ok, pero este Mr. Blue Sky pues sonó bien, sonó fuerte. Ya se veían en las pantallas cositas muy raras del lore que está manejando actualmente el Long Live de Black Parade de My Chemical Romance, este concierto tan temático alrededor, y sobre todo que en cada una de las giras entiendo
que se está aumentando mucho su lore. El concierto que vivimos en Colombia es muy distinto a cómo se manejó en la gira de Estados Unidos. Eso no quiere decir que se hizo en este caso ni mejor ni peor, simplemente, hasta incluso siento que fue un poquito mejor acá porque utilizaron pantallas, en cambio, por ejemplo, en los conciertos de estadio de Estados Unidos utilizaban era más que todo fondos y pues props en este caso, ¿sí? Como una escenografía netamente, muy teatral la cosa, ¿sí? Y pues bueno, estamos en este caso y My Chemical Romance nos trajo en este caso ni más ni menos que a Drag, este país ficticio de la imaginación muy clara y muy evidente del señor Gerard Way. ¿Qué cabeza le da este hombre para imaginarse esas cosas, ¿sí? Y para hacer esta parodia tan particular de de dictadores de extrema derecha, izquierda también, porque pues tiene una estética muy clara en lo soviético, pero también muchas de las actitudes que se manejan de estos dictadores es bastante de ciertos dictadores que de pronto existen en este momento, ¿sí? Tanto que hasta incluso cierto sector right-wing de Estados Unidos en su gira estadounidense consideraban que era demasiado woke los conciertos de My Chemical Romance y estaban devolviendo el dinero y estaban diciendo y estaban haciendo esa crítica tan vacía de que por qué las bandas o por qué los artistas tienen que tener un lado político, ¿sí? Y no enfocarse simplemente en un lado musical. Y pues yo, por Dios, o sea, ¿que no han escuchado realmente My Chemical Romance? Creo que no, ¿sí? Y pues bueno. El Black Parade es un disco que es una ópera rock. Y la verdad no había escuchado y no había vivido un concierto de una ópera rock en vivo, ¿sí? No tuve la oportunidad, obviamente, de ver el The Wall, el de Pink Floyd, porque nunca llegó a Colombia. Y cuando Roger Waters lo hizo en el 2010, no se atrevió a hacer esta gira acá. Y eso hubiese sido loquísimo. Yo hubiese hecho lo posible en su momento para para poder haber ido a ver eso, porque pues es un evento histórico. El The Wall en vivo es una cosa loca. Es histórico. Es una chance de una sola vez en la vida. Es una chance que si una persona es fan del rock debería habérselo dado. Pero pues no se pudo. ¿Sí? Nunca vino The Who a Colombia. Entonces pues no pudimos escuchar el Tommy o el Quadrophenia. Green Day tocó el 21st Century Breakdown en su momento. Pero pues este disco tuvo una cierta repercusión. Realmente tuvo más repercusión exactamente el American Idiot. Y pues el Black Parade no se tomaba tan en serio, o la gente de los medios más under no tomaba tan en serio al Black Parade como un disco realmente como una ópera rock, pero sí lo eran. Y pues bueno, este lore que había de esta crítica de estos mundos, de ellos vestidos con los uniformes de Black Parade, pues fue muy claro. No fue My Chemical Romance lo que empezó primero, fue The Black Parade, exactamente. Y sí que se sintió eso, ¿sí? A un Gerard Way completamente metido en su personaje, siendo y actuando como una especie como entre griticos, así como, como un zombie realmente. Hello, we are the Black Parade, bla, 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 bla. Sí, siendo completamente impersonal y actuando como una especie de marioneta, así como un puppet, como alguien imbuido exactamente, como un zombie. Y así se sintió, ¿sí? Pues bueno. Empieza el himno de Drag con todo este montaje con The Clerk, con Marianne, que es de hecho, una cantante de ópera, de hecho, y la pudimos escuchar en todo su furor, ¿sí? Y cantando súper potente y súper duro el himno de Drag, y pues empezamos con esto. Y empieza The End. Todo comenzó desde el principio. Minuto 28, hablemos del concierto. Llega The Black Parade y comienzan con The End. Y empieza con esta canción que básicamente está muy construida como es In the Flesh del álbum The Wall de Pink Floyd. Y es básicamente eso, se siente muy así, ¿sí? Y pues todo el mundo, if you look in the mirror, no sé qué, tarara. Y pues ahí, listo, las pantallas se puede ver al buen Gerard Way, a Ray Toro, a Frank Caiero y a Mikey Way y pues su bandotototota, que incluso tenían cuarteto de cuerdas, tenían tecladista, bueno, siempre han tenido tecladista, pero aquí es más visible, a ese poderoso baterista que tienen ahora. Y pues empezó de una vez la fanfarria, pan, tan, tan, ay sí, fue mal. Y de una vez conectaron The End con Death,
Cuando escuchamos cuando escuchamos a Rey Toro hacer un parará, y empieza la gente empezó a saltar de una vez. Uy, no, 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 no. Y estábamos asimilando esa oleada. La gente estaba botándola toda y yo como, no, yo necesito manejar mis energías porque yo sé que este es un concierto de 2 horas y 4 minutos, 2 horas y 5 y muchas de estas canciones toca bailarlas un poquito más a nuestro estilo. Y pasó así, ¿sí? Sin embargo, en el momento de la mitad, del outro exactamente, de la canción que empieza como tan, y que hay un silencio y que llega Gerard y dice, one, two, one, two, three, four, la. Y no, 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 no. Todo empezó a temblar y yo sentí que me elevaba hacia el cielo y estaba saltando como un bobo y ahí sí me devolví 20 años atrás cuando estaba escuchando esto. Se me dio un punch, tuve un punch de energía realmente porque ni siquiera estaba, o sea, apenas si había almorzado, yo no había comido nada. Entonces, y sí, nada, empezó esta vaina y empezó esto y ya, tan chan, ¿sí? Después de eso, después de Death, empezó con This Is How I Disappear. Y ahí sí yo dije, hijo de madre, tengo que equilibrar las fuerzas. Y pues esa canción sí fue con el coro. This is how I disappear. Y una cosa que tengo que decir en mucho de este concierto es que Gerard Way, a pesar de que esta era su primera vez en Colombia, cantó muy bien realmente. Y la botó toda, además que es un gran cantante, es uno de los mejores cantantes en vivo que he escuchado. ¿Sí? Muy profesional, muy equilibrado y sobre todo muy buen manejo de su técnica porque realmente no se le notaba ahogado. Se notaba que, digamos, no se movía mucho en ciertas partes, pero realmente equilibró su tanque y todo esto. No sé cómo le va a ir en México. Espero que sí, porque hay mucha expectativa alrededor del fandom mexicano. El fandom mexicano estaba siguiendo la gira completamente. Saludos a ellos exactamente. Y pues con Colombia fue lo mismo. Dijeron como que les llovió a Colombia. Y sí, porque es que efectivamente tuvieron ellos el infortunio de llegar en esta temporada invernal, mientras que en los otros países de Latinoamérica era verano, y un verano fuerte, de hecho. ¿Sí? Aquí sí chuparon un poquito de frío, entonces pues bueno. Y pues sí, después de This Is How I Disappear, de ese escenario que estaba detrás, que ven unas pantallas de LED bien interesantes con una temática de cárcel, bajamos a unas temáticas de catacumbas, ¿sí? Como unos calabozos realmente, ¿sí? Entramos más a algo más underground. Esa era la escenografía de fondo. Y pues en el escenario había una cosita, un ojito, que básicamente es la representación del Gran Hermano, o el ojo que todo lo ve de 1984 de George Orwell, pero que ahí se llama Moat en este universo, en este lore muy confuso y bastante críptico en cierta medida de Long Live the Black Parade. Y pues bajó ese ojito, le tomó una foto en el momento a los My Chemical Romance, perdón, a Black Parade. Ya no, ellos no son My Chemical Romance en ese momento. Y luego la proyectaron y todos como, bueno, listo. Y empieza a sonar ese palm muting, ese chan 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 chan. Y suena una de las señores canciones que tiene ese álbum, que es The Sharpest Lives. Uy, sí, señores. Sí. So give me a shot to remember. Oh, no, 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 no. Poder completo. Realmente fue un desborde de mucha energía. Y yo sí, estaba así como... Y sí, hablaba... De hecho es interesante eso porque para ese día yo estaba celebrando un año de sobriedad. Entonces es bastante interesante de sobriedad muy propia, ¿sí? De volverme abstemio completamente y de demostrarme a mí mismo que uno puede parar en cierto momento sin necesidad de tocar fondo. Y a propósito, eso es un mensaje en cierta medida, ¿sí? Uno también tiene que saber en qué momento. Y es muy bueno saber cuándo es que uno puede parar y es mejor y más acertado y menos dramático saber parar en el momento en el que uno está arriba que cuando está abajo. Y se puede, gente, se puede. ¿Sí? No sé hasta cuándo voy a dejar si voy a seguir siendo sobrio, si lo voy a dejar, no lo sé. Pero me es funcional en este momento y definitivamente, pues por el momento, pues voy a seguir en esta cuenta. Y es interesante, me siento muy orgulloso en este sentido porque me ha sido particular. He enfermado mucho, de pronto es una muestra particularmente de lo intoxicado que estaba mi cuerpo y demás, de la depuración y todo esto, y también es el desligue realmente mental y psicológico y físico también de muchas cosas, así que se puede, gente, ¿sí? Ustedes que están subyugados, persona que está subyugada o que está de pronto en el fondo o que realmente no sabe cuándo parar, se puede, ¿sí? Es un juego de mucha voluntad, hay muchas tentaciones y todo esto, pueden haber relapses, pueden haber recaídas y todo esto, pero lo interesante de los lápices es que tienen borrador, ¿sí?
Y sí, uno puede corregir sus cosas y uno puede corregir su vida siempre y cuando en este caso se lo proponga. Así que crean en ello. Entonces es simpático que The Sharpest Lives también como que haya llegado en ese momento y fue genial. Y pues bueno, gente, la razón por la cual yo conecté tanto con este concierto y que puedo decir que fue el mejor concierto de mi vida fue precisamente con una de las canciones más populares. Y no sé por qué me pasa con los conciertos de que no soy de palabras para afuera, no me gustan tanto las canciones populares de en su momento, pero cuando las veo en vivo entiendo por qué mueven a la gente y me dejo contagiar de eso. Escuchar el piano, el tan 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 fue el inicio de algo tan mágico y tan hermoso como fue Welcome to the Black Parade. Escuchar Where I Was a Young Boy, My Father Took Me to the City to See a Marching Band. Y escuchar el eco de 32.000 almas, si no es que más. Pongámosle 35.000 almas entonando eso, todos al unísono. Yo había olvidado realmente lo mucho que es y la importancia de ir a un concierto magnánimo y de mucha gente, multitudinario. Y sí, todos estábamos en eso. Escuchar ese tan, taratatan, taratatatatatatatán, ¿sí? Esa banda y luego empieza el ¿sí? Y esta canción básicamente, y sí, no está mal, digamos, el compararlo. Y sí, The Black Parade es un disco clásico ya, ¿sí? Y es un clásico del rock. Es un producto de su época y lo es por esta canción, definitivamente. Entre esas, ¿sí? Welcome to the Black Parade básicamente es Bohemian Rhapsody moderno. Y lo fue. Y lo sentí así. Fue como si sentí en ese momento, cuando empieza a pitarse, tan, tan, tarararán, tarararara, el meterme, por ejemplo, el iniciar ese pogo tan amable y tan hermoso de personas treintañeras, algunas cuarentañeras ahí, yo dije, a esto vine, a esto estuve. Y no sé por qué perdí la noción de mi ser y terminé llorando profusamente y muy, no, o sea, no lágrimas de hombre, no, o sea, así de macho, no, sino que en ese we'll carry on, pues obviamente en ese momento realmente perdí la noción de mi ser y me dejé ir y llorando porque me sentía acompañado, yo me sentía con mi gente, weón, y fue muy raro, ¿sí? Fue muy raro, realmente yo dije, estoy aquí, estoy en este ahora, estoy viendo a una de las mejores bandas de su momento, de mi juventud, dándola toda y todo el mundo ahí, y pues yo chillé y chillé, y realmente sí fue muy loco, y sí, fue un llanto profuso, porque, no sé, ahí me dio un momento de epifanía de esos muy únicos, muy raros de por sí, de que llora o siéntelo porque pasó y porque ocurrió. Y lo que ocurrió fue eso, que viví Welcome to the Black Parade en vivo. Y ahí fue que lo entendí. Realmente entendí eso de que llora porque pasó. Y pasó. Y qué loco eso realmente. Yo dije como, no, ya aquí esto sí, o sea, escuché el Bohemian Rhapsody de mi época en vivo y esto ya es algo muy loco. Y no es una exageración, realmente sí se sintió muy así, ¿sí? Después de Welcome to the Black Parade y de llorar realmente, pues vino I Don't Love You. Y estuvo tranqui, ver a Ray Toro botarla con ese solo que se manda, ese... Es hermoso, hermoso realmente. Frank Iero y Ray Toro, a propósito, tengo que mencionar mucho eso, es una de las mejores duplas de guitarristas que yo he visto. Esta es una banda muy subestimada porque pensaron que representaban, digamos, cierto sector frágil y demás y lo que sea, pero sus canciones realmente son difíciles y tienen una cierta complejidad sonora y una noción también compositiva muy única, ¿sí? Los dos se complementan muy bien. Ray Toro no funciona tanto sin Frank Iero y Frank Iero no funciona tanto sin Ray Toro. A pesar de que muchas veces lo que hace Frank Iero es más ser guitarrista rítmico, pero el señor guitarrista rítmico. Y eso sí que lo puedo explicar definitivamente y se puede justificar. Entonces I Don't Love You sonó bonita, yo la grabé, realmente no grabé mucho, yo estaba viviendo las canciones. Yo estaba disfrutando de este concierto tan conceptual porque básicamente eso fue una ópera rock críptica. Mucha gente está diciendo, pero qué carajos estoy viendo, pero pues yo estaba, o sea, las canciones en cierta medida, a pesar de que se sentían extrañamente inconexas o nada coherentes con la temática del Black Parade, volvían otra vez a tener totalmente su sentido en ciertos momentos. Y sí, efectivamente sí está el concierto hilado completamente, ¿sí? Y sí que lo estaba, definitivamente. Luego de eso vino la parte como más semi-tranqui. El punto de partida, el punto de la mitad fue House of Wolves. Y fue cherecita y muy rock and rollerita. Pero hubo momentos interesantes y muy locos como por ejemplo con
con Cancer, Gerard Way, como líder del Black Parade, se dejó permitir realmente ser más histriónico y más teatral lo más posible y jugar con la gente, interactuar con el público casi que hablando en un mumbling, hablaba entre dientes como jejeje. Sí, eso fue loco. Interpretando también, interactuando con Mary Ann y todo esto y haciendo chistes de que iba a hacer que ciertas cosas desaparecieran y todas esas cosas. Todo está loco, realmente eso. Y pues después de eso vino Mama. A propósito, de hecho es importante mencionar eso. Con Mama hubo fuego. Y con ese fuego, de hecho, o sea, me impresionó tanto porque es que yo estaba en preferencial, empezando por eso, yo no estaba en VIP. Y desde preferencial se podía sentir el calor de las llamas. Loquísimo eso, sí. Realmente fuerte, 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 fuerte. Y también bastante operático. La cantante Marianne, loquísima. El cuarteto de cuerdas dando lo mejor de sí, sí. Loquísimo también. Muy, 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 muy potente esa cuestión, sí. Y después de eso vino Sleep. Sleep fue el momento más tripiante que podía tener ese concierto. En las pantallas laterales, antes de comenzar el concierto, dijeron que mencionaron que el show podía tener que elementos de luces estroboscópicas y de strobers, ¿sí? Y que podían afectar a las personas que tenían en este caso la cuestión de pues que podían provocar epilepsia fotosensible. Y sí que se sintió eso. Yo sentía así como sentía exactamente puros así parpadeos así de luces rojas y azules, haciendo alusión obviamente a una ambulancia, en una noción obviamente de estar agonizando, de sentirse cómo es que uno puede estar al borde de la muerte en ese sentido. Y sí que me lo transmitió. Realmente el ojo que todo lo ve, puras parpadeo, vida. O sea, podías ver exactamente tu vida pasar y yo como... ¡Ey! Sí, y eso fue muy tripiante. O sea, todo el escenario estaba así... Y fue muy loco. Una foto, un video, un fragmentico, un reel de mi compadre y yo. Ahí como soñándonos la cosa. Y yo dije, esto está muy tripiante. Y de hecho él estaba muy con el ojo cuadrado. ¿Sí? Aún si no te supieras las canciones, estabas con el ojo cuadrado. Y eso sí que se sintió completamente con Sleep. Después de Sleep, ya llegamos a Teenagers, que se sintió un poco raro porque era como... Mostraron como en las pantallas como un show infantil de muy vieja data, de Puppets exactamente. Pues haciendo alusión obviamente a que ese es un programa que se daba en este país ficticio de drag, ¿sí? Muy raro de por sí. Y pues ahí también me empecé a saltar, me dio la chaviciada porque todos estamos saltando el coro, ¿sí? Entonces, ¿sí? O sea, sí, y todos saltando así como al unísono. Y eso estuvo loco y estuvo chévere, pero estuvo ok. Después de eso vino Disenchanted y Disenchanted también fue como, ya estábamos viendo realmente el final de Black Parade y estuvo ok. Sí, también muchas imágenes distintas de televisión a la vez, jugando mucho con eso. El momento final y culmin del Black Parade y por lo menos de esa primera parte fue el siguiente. En las pantallas proyectaron a un hombre hablando del fuego, de encender el fuego de tu interior y como de explotar y todo. Y pues ya habían advertido no llevar bengalas al concierto porque obviamente ellos iban a traer el fuego. Y sí que lo trajeron. Famous Last Words fue el segundo momento en el que lloré de todo el concierto. Y el último. Qué locura eso. Sale Gerard Way con una bengala así y empieza a entonar la canción y como... Y sí, y dejar que, por ejemplo, la gente cantara solita. Fue loco. Yo vi a mucha gente, no solamente mi persona llorando, yo vi a mucha gente llorando en el coro. I am not afraid of keep on living. I am not afraid to walk this world alone. Honey, if you stay, I'll be forgiven. Uy, no, 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 no. Nothing you can stop me going home. Qué locura. Sobre todo en la otra parte en la que nos dice que dejó que cantáramos I see you lying next to me with words I never speak. Awake and unafraid, asleep or dead. Uf, uf, uf. Entonar eso fue un mantra. Fue devolverme. Yo dije, voy a llorar con esta canción. Sí, pero realmente fue como, o sea, ya había dejado ir toda mi fuerza con Welcome to the Black Parade, con Famous Last Words. El ver el final, el outro, fue lo que realmente me conmovió hasta las lágrimas. Y yo dije como, esto quizá y de pronto no lo vuelva a vivir porque realmente estuvo loco y la gente estaba saltando y estaba de pronto intentando poguear y toda esta cuestión mientras entonaban I am not afraid of keep on living. No, 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 y en lágrimas, lágrimas, hermoso, ¿sí?
yo me volteé, yo dije, sí, la gente está soñándose esto. Atrás había un ¿qué? Había un señor británico que me dijo, que me tocó y me dijo, como, it's okay, it's okay. Y le dije, yo simplemente no le dije nada, pero supe que realmente, pues, este era mi momento y tenía que vivirlo. Y que definitivamente Famous Last Words es una de las canciones que uno tiene que vivir en la vida en vivo, definitivamente. Y fue una locura, definitivamente. Lo que inició, terminó. Inició con The End, terminó con The End. Y luego también, pues, el culmen fue Blood, con esta imagen de Gerard Way matando bueno, acabando, desviviendo a The Clerk a punta de dagas, eviscerando lo loco, ¿sí? Y eso también dejó a la gente muy con el ojo cuadrado. Y pues bueno, 10 minutos de Encore fueron rarísimos y la gente estaba también como, ¿por qué se están demorando tanto? Pues porque se estaban cambiando, es obviamente por eso que ocurrió, ¿sí? Y pues mientras se cambiaban, había una chelista así haciendo como unas notas un poco random en su chelo, sí que me recordó mucho exactamente a esta chelista sueca, creo que es finlandesa, creo que fue la que le hizo la banda sonora a Joker, la buena, no la mala, la 2. No, la uno es la buena. Me recordó mucho esa escena en la que el Joker baila y baila exactamente esa pieza, ¿sí? Que es como solamente cello y ya, ¿sí? Después de eso vino 10 canciones completamente, ya no del Black Parade, ya estaban ellos vestiditos como My Chemical Romance y este My Chemical Romance fue un My Chemical Romance bastante post-hardcore, ¿sí? A nosotros nos dio, si no fue el mejor setlist, yo creo que sí para muchos mexicanos. De hecho, los mexicanos estaban estaban un poquito con un cierto tufillo de envidia porque pues tocaron cositas que de hecho sí fue como regalitos. O sea, el que sí fue fan de eso, el que sí es fan hardcore de My Chem, se los oyó, ¿sí? Empieza a sonar ese bajo de y empieza el flan de taco 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 ta 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 y empieza Give Em Hell Kid y yo de una vez vamos para el pit y vamos a sollarnos esta mierda y de una vez pa Mosh Pit. A partir de ahí fue Mosh Pit, Mosh Pit y Mosh Pit y Mosh Pit con dejos y con ecos exactamente que en este momento todavía tengo en mi cuerpo, de hecho. Después de Give 'Em Hell Kid vino Boy Division y Boy Division también fue un solle y ahí sí pude ver totalmente el despliegue que tiene el señor Gerard Way. Todavía puede hacer growls y los hace muy bien, ¿sí? Muy apoyado de un vocoder, pero realmente todavía mucho de esto es voz de él, ¿sí? Y lo que me sorprendió mucho fue que pues tocaran esa parte más punk rocker y más post-hardcore, ¿sí? Muy punky y muy punk rocker de ellos, teniendo en cuenta que pues en Colombia pues la altura, Bogotá, ¿sí? Y aún así no, nos dio un regalito, se nota que nosotros, o sea, que la dimos toda. Y sobre todo preferencial es mi zona, preferencial es la zona en la cual la gente se soya esto y sí que nos sollamos esta vaina y nos rompimos la jética y un poquito y sí, y de pronto una cosita más de pronto, ¿sí? Después de eso... saluda a Gerard Way diciendo que son My Chemical Romance de New Jersey. Y yo, qué bonito muy agradecidos de estar en el país. También pidió excusas por demorarse tanto en presentarse en Colombia. Y pues dijo, listo, vamos a darle con el hit Let's Hit the Summer, es que dijo. Y pues de una vez dijeron, cuando escucharon Let's Hit the Summer, yo tenía una persona que era así bastante fan, que dijo como Let's Hit the Summer, Summer, dijo Summer, van a tocar Summertime. No, nada de eso. I'm Not Okay fue una locura. Realmente fue una de las cosas más locas que pude vivir de ese concierto y fue un pogón y el más sapo perro, realmente sí. Sí. Daniel, yo, allá enloquecidos, dándonos todo y felices, weón, felices. Ahí sí, yo sí perdí la noción de miseria, actuando como un tonto, realmente irracional completamente en ese pit, ¿sí? Y loco, eso. Ya estaba transpirado completamente. Ahí sí nada, tenía un blazer por dentro, tenía un chaquetón por fuera. No, nada, transpiración, hágale, sudor. Estoy con mis compas, estoy con mi gente, me estaban abrazando gente desconocida. Y aún así estaba siendo muy feliz. Después de eso, Gerard dice que esta es una canción que significa mucho para él y para la banda como tal. Entonces, pues nada, se iluminó completamente el Vive Claro. Una cosa tengo que decir también, aparte, paréntesis, cuando comenzó The End y cuando comenzó Death al inicio del concierto,
Un detalle muy interesante y muy bonito fue la gente de las tribunas, de las graderías, porque ellos intentaron hacer la bandera de Colombia con luces LED del celular. Entonces había una sección amarilla, una sección rojita y una sección azul. Y digamos que no se pusieron tan de acuerdo en su momento, pero sí hubo intentos de ese destello. Y yo dije, qué bonito detalle y qué bonita manera también de recibir a la banda y de generar una impresión particular, ¿sí? La verdad nosotros sí la dimos, o sea, por lo menos en el lado en el que estaba yo sí me di todo y la boté toda y nos hollamos todo esto. Y sí, pagamos para rompernos la jeta, sí, nos pagamos para rompernos la jeta y fue genial, realmente, ¿sí? En el pit. Tocaron The Ghost of You y fue todo completamente un escenario, un mar digital de luces, ¿sí? Que iluminó completamente ese escenario con luces, con las pantallas que estaban en ese momento en estática de televisión porque no mostraron más. Después, cuando terminó todo el Black Parade, dejaron de mostrar imágenes, simplemente fue puramente estática de televisión y ellos tocando completamente. Y eso también hizo que el show fuera como más honesto, ¿sí? Que eran ellos obviamente en vivo. Entonces tocaron The Ghost of You. Después de Ghost of You, que fue una gran canción, de hecho, así escuchar At the End of the World. Que a propósito, qué voz la que tiene, señor. Canta muy alto. Uf, canta súper alto y todavía lo tiene. Gerard Way es algo que me sorprende. Él evidentemente él tiene 48 años y en algunos momentos se nota que no tiene 48 años y en muchos otros momentos se nota que tiene 48 años. Y qué chévere tener 48 años y estar así, enterito, ¿sí? Tan activo y tan enérgico y tan entregado. Realmente, uff, uff. No, y se nota que, listo, tiene sus proyectos de cómics, sus series, porque él hizo The Umbrella Academy y todo esto. Pero realmente ha cuidado y se ha preocupado mucho por tener un buen entrenador de voz y entrenar y cuidar su voz. Qué loco eso, ¿sí? Entonces, después de eso, él dijo, se atrevió a decir que iba a tocar otra canción del Black Parade, pero un lado B. Y ese lado B fue My Way Home is Through You. Y pues bueno, también, ¿sí? Después de eso empezó Bury Me in Black. Y eso sí, también volvimos a la época más exactamente post-hardcore de My Chemical Romance del Bullets. Exactamente. Y yo como, ¡ah, mamá, rompiendo la jeta! ¡Ah! Sí, listo, ya. Después de Bury Me in Black, con ese riff que a propósito, Frank Iero en ese momento completamente desatado, ¿sí? De hecho que Jared está diciendo que él estaba bastante merciless, sin misericordia, tronando completamente los power chords y como el power muting, y bien punky, bien punk rocker ese man, brutal. Grande Frank Iero. De hecho, me pareció genial. Él tiene tiene un todo, para cada canción tenía cambiado de guitarras y pues qué loco. Yo dije, listo, cámbiatelas, date gusto. Tú eres uno de mis guitarristas favoritos, man. ¿Sí? Después de eso llegó un momento canon de la noche y que todavía lo sigo resintiendo. Comenzó na 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 y pues previo a eso estaba sonando el riff y apenas sonaba. Yo estaba afuera, iba a grabar, no me iba a meter. Cuando siento que un señor que estaba en el pit, de la nada llegó y mandó un codazo y apenas sentí la punzada acá en el costado. Yo, ¡ay! Y me dio duro. Y todavía lo resiento. Pero bueno, estoy bien, tranquilos, no pasa nada. Simplemente fue un golpecito. Un golpecito que todavía siento en este momento y sí. Y pues de ahí yo dije, ¡ay! Ya no podía, o sea, me sacó el aire en un momento y yo como, ¡ay! Y luego volví y tata. Entonces luego sí, y de hecho grabé eso y fue, qué loco, o sea, también. La gente como loca, o sea, niendo y qué locura eso también. Después de eso, vinieron dos canciones que mucha gente impidió que tocaran acá. Y sí, ahí sí fue cuando Gerard dijo que estaba merciless completamente Frank Iero. Y pues sí, tocaron You Know What They Do to Guys Like Us in Present, que es canción clásica del señor, del Three Cheers for Sweet Revenge. Y ahí sí siguieron los pits, ¿sí? Y luego, por último, tocaron uno de los himnos exactamente, básicamente, Under, de la generación emo, que fue básicamente It's not a fashion statement, it's a fucking death wish. Con eso yo dije, uy, no, ese fue un regalazo. Regalazo, regalazo, regalazo. Y la gente se rompió la jeta con eso y ya. Yo estaba ahí grabando porque pues ya estaba golpeado, entonces listo ya. Y dije, no, no importa, no importa, necesito que sea, no importa, vamos a ver qué ocurre con Elena. Elena fue uno de los cierres más locos que pudo haber tenido My Chemical Romance en vivo y suena exactamente como es en el video. What's the words that I can say?
So long and good night. My God. If it's better if I stay. No, 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 no. Fue fuerte, fue loco. A pesar de que estaba con el golpe, yo dije como, no, no, tengo que botarla. Y la boté un poquito más, un ratico más. Y la gente estaba en una hermosa comunión. Yo grabé, hice un paneo completamente. Yo hice un rodeo así. Y vi gente muy feliz, weón. Vi gente muy feliz. Vi gente que pagó, sí, pagaron por ver a Elena, no importa, pero estaban felices. Y esa es la magia realmente de los conciertos, que uno dice como, por esto es que uno se jode en la vida en cierta medida, ¿sí? Porque estos son experiencias, son únicas. Esto no creo que se vaya a volver a repetir. Y si vienen otra vez, ojalá. Y si llegan a hacer una gira de los 30 años, si es que se puede dar, que creo que se puede dar, ¿sí? Del Black Parade, con un Gerard Way y con un Ray Toro de 58 años, con un Frank Iero de 53, háganle. Sería loquísimo. Pero yo siento realmente que todavía pueden dar, que todavía pueden dar para hacer un quinto disco. Yo estoy esperando realmente que se dé y no simplemente quedarme con ese filtrado de ese disco que iba a ser ese MCR5, ese quinto disco de My Chemical Romance que por ahí se filtró que se llamó The Paper Empire. ¿Sí? Que no lo he escuchado por respeto precisamente a la banda que le tengo, ¿sí? Pero yo creo que pueden sacar algo más. Yo sé que sería una rompera de cabeza por parte de Gerard Way el crear un lore porque le gusta hacer discos conceptuales. Pero yo creo que todavía les queda gasolina en esto. Hasta incluso tienen que continuar con su carrera. Se dieron cuenta que les gusta. Se dieron cuenta que está bien. Pero sí, entiendo que hay bandas que solamente funcionan para presentarse en vivo y que de pronto el componer es otra cosa, es otra dinámica. Y se siente, está bien, no pasa nada. Pero bueno, y ahí con Elena y con al final, en el mismo pit que estábamos todos, que fue una cosa muy rara porque fue una cosa que solamente hacemos los 30 y que vi que hace la gente en sus 30, que fue básicamente todos abrazarse como si fueran un poco y empezar a hacer como hey, 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 y al final, básicamente abrazándonos como si fuéramos hermanos de cofradía, de concierto. Mi compadre me aló, me llevó con ellos y todos estamos, hey, 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 y gente abrazándose porque sí, desconocidos entre sí y realmente saliendo felices, weón, saliendo muy felices y de verdad, Gerard Way muy contento también y pues nada, acabé de ver un momento tan bonito y único que realmente nunca había visto en un concierto que fue básicamente gente agradeciéndose entre sí, saltando como si fuéramos adolescentes en prom y sobre todo realmente esa hermandad de que si te caías, te levantaban. De que después de cada pogo te decían buena chimba, marica, y te abrazaban y decían como severo, weón. Te da una sensación de que esto no fue solamente nostalgia, no fue un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio del presente. De que este tipo de cosas ahora, el rock no, o sea, el rock todavía las sigue ofreciendo, pero de que hacen falta de que estas nuevas bandas que están sacando y que están saliendo provoquen. Turnstile lo hace y es genial, ¿sí? Viagra Boys también lo hace y es genial. De pronto es doloroso el hecho de que no estén que el rock no esté en los charts, que no esté de moda y todo esto, pero lo que sí puedo dejar muy claro es que lo que viví esa vez fue el mejor concierto de mi vida precisamente por eso, porque el rock ofrece esa sensación de que tú no eres el único que estás oyéndose eso, ¿sí? Hay fandoms de pop que lo hacen, que las Swifties lo hacen, las ARMYs también, pero es distinto realmente el sentir que no estás solo por esto realmente y que no te juzguen. Eso fue genial, ¿sí? Y fue hermoso. Después de eso, mi compadre me dio el abrazo más sincero y uno de los abrazos más inolvidables que he podido dar en mi vida. Fuerte, duro, porque le había cumplido años recientemente y pues porque vivimos un concierto que realmente se veía que no se podía dar y se dio, ¿sí? Vivimos nuestra adolescencia y vivimos nuestra adultez en este momento y sentimos que este presente, este momento, la razón por la cual uno todavía sigue yendo a conciertos es porque realmente lo sigue disfrutando. Y y esto nunca fue una fase. Yo creo que eso es algo que me queda muy claro. Seguiremos yendo a conciertos, seguiremos disfrutando la cosa y definitivamente esto por cultura sigue siendo vida. Larga vida a la música por eso y definitivamente por eso es que My Chemical Romance hasta al parecer este concierto se convirtió en mi concierto favorito de la vida y pues nada. Con eso y con ese dejo en
en la memoria y con esa sonrisa de oreja a oreja, terminó un concierto hermoso. Nos fuimos y pues ya, en este momento estoy con un guayabo insoportable realmente post concierto y pues habrá que ver cómo lo soluciono. La próxima semana quizá y de pronto vaya a Human Tetris. Va a verse o algo así. Pero si algo de todas formas, si no, en el caso no se llega a dar, viene marzo y viene Stereo Picnic. Y realmente sí tengo muchísimas ganas de disfrutar y sacarme este guayabo con Deftones quizá, o con un Interpol, o con unos Viagra Boys. ¿Mm? O Travis. Ojalá se dé. ¿Listo? Muchísimas gracias si llegaron hasta este punto. Estoy muy agradecido realmente por todo esto y pues tenía que hablar de My Chemical Romance. Y sí, gente, gracias, gracias a My Chemical Romance, gracias a Gerard, gracias Ray Toro, gracias Frank Aero, gracias Mikey Way, gracias banda. Y a los Hypes, obviamente, The Hypes Forever, Forever The Hypes, gracias a la música. Qué lindo, porque realmente ese martes y sobre todo para lo fatídico que de pronto fue y traumático que fue el día de ayer para mí en ciertos términos, que no quiero, digamos, ahondar en ello, eh, esto se sintió como un bálsamo hermoso para esta semana y un impulso y un envión realmente para seguir siendo y estando en este plano y estando ejerciendo porque realmente sin arte la vida realmente no tiene sentido. Es así de simple. Muchísimas gracias. Si llegaron hasta este punto, hasta este punto de Choco Aventura, y pues nos vemos pronto. Probablemente con un nuevo concierto. Ojalá y sea Human Tetris. Y si no es así, ojalá y sea Stereo Picnic. Chao.